Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy su amigo del lado del código, su amigo Coach. Y en esta ocasión quiero hablarles acerca de la programación imperativa. Bueno, existen diferentes paradigmas de programación. Básicamente tenemos la programación imperativa, la programación declarativa o programación funcional, que no quiere decir lo mismo que a veces creemos que declarar una variable, declarar quizás unas cuantas líneas de código es programación declarativa. No, la programación declarativa es la programación limpia, la llamada programación funcional. Tenemos la otra que es la programación estructurada y tenemos el paradigma de programación orientada a objetos, que ha sido muy utilizado en los últimos años y es muy conocida por la mayoría de los desarrolladores en cualquier tipo de lenguaje. Pues yo voy a trabajar, les voy a mostrar aquí en Visual Studio Code cómo podemos diferenciar la programación imperativa de la programación declarativa inicialmente. Más adelante en otros videos les hablaré de la programación declarativa y la programación funcional. Eh, Vamos a trabajar con JavaScript. Podemos trabajar con Java, con Python, con cualquier lenguaje, pero vamos a hacerlo con JavaScript. Y bueno, todo este curso lo vamos a desarrollar con JavaScript. Ok, al grano. Voy a cargar una carpeta que tengo por aquí, Open Folder. Se llama programación imperativa y voy a crear aquí mi primer archivo. Lo voy a llamar index.html. Podría ejecutar aquí en la terminal de de Visual Studio Code. Podría ejecutar mis archivos, pero no estoy trabajando con Node.js, por lo cual lo voy a hacer con el navegador, que es el que nos permite ejecutar JavaScript. Y tenemos nuestro index.html. No voy a profundizar en HTML ni hablar de HTML en estos momentos, pues lo que quiero hablar es de programación, pero sí voy a utilizar la estructura de HTML, el document, con el propósito de eh, a través de la etiqueta script, que es un nodo script, utilizar un recurso para punto slash js para importar un script app, lo voy a llamar punto .js. Y eso sería todo con HTML. O sea, nos va a servir solo para ejecutar nuestro archivo. De hecho, aquí en el doc, en el title, voy a colocarle programación imperativa con JavaScript. Ok, guardamos. Y si le decimos que nos muestre lo que acabamos de hacer, me va a mostrar básicamente en mi navegador, aquí en la consola con F12, me va a mostrar eh, nos va a mostrar este archivo. Miren, aquí me muestra, me dice que hay un error de carga. ¿Por qué? Porque no, hay un error 404. No encuentra un recurso en la línea 1 de app.js. Es decir, que está buscando por aquí, lee todo el documento y no encuentra el archivo. Voy a crear la carpeta JS. Una vez cree el folder JS, van a notar de que ya me dice encuentra el folder, pero no encuentra el último recurso, que es el archivo. Vamos a crearlo, app.js, y así resolvemos este error. Ok, ya no hay errores aquí, solo me muestra el DOM después del documento al cual estamos accediendo. Eh, en JavaScript, programación imperativa. ¿Qué es la programación imperativa? La programación imperativa se define, o la podemos definir de la siguiente forma. Dice, cuando le indicamos al ordenador qué es lo que va a hacer, le indicamos el control de flujo, ¿cierto?
Y cuando hablamos de control de flujo, hablamos de variables, hablamos de tipos de datos, hablamos de estructuras de control. Tenemos 5 estructuras de control. Tenemos el if, tenemos el switch, tenemos el while, tenemos el for con sus diferentes loops. Cuando hablamos de loops nos referimos a ciclos, porque estos, por ejemplo, el while tiene el do while y el for tiene el for in, for off y for each. Entonces hay variedad pues de cada uno de estos, de esta estructura. Y la última, que es el operador ternario, que se utiliza mucho para validar usuario. Bien, todo eso es programación imperativa. O sea que cuando tú comienzas a aprender a desarrollar, a generar la lógica de programación que nos dictan en pseudo lenguaje, como PCI o de LPP o cualquiera de estos lenguajes de programación, toda esa primera lógica de programación se llama programación imperativa. Esta programación realmente no nos sirve para desarrollar un software, solo nos va a servir para generar lógica y únicamente, o sea, realmente es importante porque sí hace parte de la estructura general de la programación. A medida que vamos avanzando, vamos aprendiendo, pero realmente, pues, siendo sincero, no es como tal el todo de la programación. Sin embargo, cuando ustedes están aprendiendo a programar, eso es lo que hacen, copiar y pegar código, y eso es programación imperativa. Y seguir el flujo, ¿no? Si algo se está cumpliendo, entonces generan, se van por ese flujo de información, y si no se cumple, se van por otro flujo de información. Si desean, digamos, recorrer unos datos, utilizan quizás un bucle o un loops para recorrer esos datos y muestran la información contenida en los datos. Básicamente se utiliza así en la programación como tal, se utiliza, pero por ejemplo cuando uno va a acceder a una base de datos, que o sea, una base de datos tiene una lista de filas con diferentes columnas. Voy a hacer aquí un ejemplo. Digamos que tengo, vamos a declarar una variable llamada lista, y a esta variable le vamos a pasar un pequeño arreglo que va a contener una lista de datos. Entonces voy a llamarlos, pueden ser colores, por ahora le llamo lista, pero lo correcto es que si yo voy a crear un arreglo de datos, yo le llame por ejemplo colores. Si son colores, le llame números si son números, o lo llame la variable por su nombre, ¿no? En este caso yo le llame lista. Bueno, quiero decirles algo. Cuando nosotros asignamos a una variable cualquiera un valor, ella toma el tipo de datos de ese valor. En este caso, esto es un objeto, es un arreglo. Esto es como decir new array, ¿sí? Es como decir esto, ¿sí? Es lo mismo, y pasar, digamos, aquí una lista. En este caso, digamos, son números 1, 2, 3, etcétera. Quiere decir que si esto es una instancia, porque en programación esto es una instancia, esto viene a ser un objeto. Así que si yo imprimo en consola este objeto, si le digo console.log, es lo que me va a decir de lista. Me va a mostrar su estructura. Vamos a ver cómo se ve. ¿Sí? Miren, ahí está, nos muestra la estructura de ese objeto. Miren, me dice que contiene, y aquí me dice que es que su prototipo, el prototipo a través del cual se construyó ese objeto, es un arreglo. Sí, o sea, el prototipo es un arreglo. Es lo mismo que si yo hiciera esto. O sea, que cada vez que nosotros le pasamos un valor a una variable, él identifica el prototipo, pero prototipo, el tipo, viene a ser el valor que se le asigna a la variable. En este caso, si yo le estoy asignando un arreglo, su prototipo es un arreglo, pero su tipo es un objeto, porque esto es un objeto, esto es una instancia realmente, aunque aquí no se ve de forma semántica, sintácticamente se escribe así. Es lo mismo que lo que acabamos de hacer con el new array.
Si imprimimos lista, guardamos, miren, es lo mismo, ahí no cambió nada, pero me sigue diciendo que el prototipo es un arreglo. Esto confunde mucho porque a veces nosotros queremos imprimir el tipo de datos. Digamos, si yo le digo aquí type of de lista, ¿el que me va a decir? Me va a decir que es un objeto. Miren, aquí me está diciendo que es un objeto. Sí, porque realmente es un objeto. Sin embargo, este objeto, porque estoy haciendo instancia a la clase array para poder almacenar estos datos, solo que los curly brackets de manera semántica están en la sintaxis. Eso para que no se vayan a confundir, porque si yo le paso, si esto fuera una string, si yo dijera que esto va a ser un string, que es una cadena de caracteres, vamos a decir que hola, me va a decir que es un string. Vamos acá, miren, ya me dice que es un string, ya no me dice que es un objeto. Entonces diríamos, bueno, pero sí, pues yo podría ser que esto es un objeto de tipo string, que obviamente en JavaScript pues no se maneja de esta manera. Sí, realmente es una instancia hacia el elemento, hacia el prototipo del elemento. Es un prototipo, es un string. Y así son todos los tipos de datos, tanto los numéricos como los booleanos en JavaScript son igual. Bueno, esto es programación imperativa. Es imperativo. Yo sé hacia dónde va. ¿Por qué? Porque por lógica yo sé que esto es un... Bueno, no por lógica, por sintaxis. Por sintaxis, porque la programación imperativa se define. Dice, es cuando le indicamos a la máquina qué es lo que tiene que hacer y le indicamos el control de flujo. Es decir, que con cada sintaxis se determina el cambio a seguir a través de patrones ya establecidos. Ejemplo, cuando hacemos un if, sabemos que debe llevar dentro una condicional que me arroje falso verdadero. O sea, eso es por sintaxis. Se supone que el primer resultado es positivo y que el segundo es si no se cumple, no negativo, sino si no se cumple. Es un flujo sintáctico, no semántico. Cuando se declara una variable, se imprime, se reasigna o se usan estructuras de control. Esto es programación imperativa. O sea, realmente no estamos programando todavía, estoy definiendo la programación y mostrándoles que es la programación imperativa. Otro ejemplo, si yo hago un bucle aquí, vamos a volver al arreglo que teníamos y yo quiero, digamos, imprimir los valores de esta lista, porque un arreglo se define como una lista, ¿sí? Por eso le llamé lista. Se define como una lista. Si yo quisiera imprimir estos valores, yo podría utilizar, por ejemplo, un bucle, podría utilizar un while, ¿sí? Que es mi estructura de control. Esto es programación imperativa, no se equivoquen al creer que estamos programando aquí ya estructuradamente. No, esto es programación imperativa. Utilizamos estructuras de control para programar, pero esto es imperativo. Entonces yo aquí necesitaría, para que esto iterara, digamos que yo lo voy a pasar, voy a decir que digamos voy a crear una variable inicial, voy a iniciar en 0, que lo voy a llamar let. Ok, let. Bueno, si yo creo la variable para afuera, tendría que ser var para que pues me itere, var a, punto y coma, y aquí voy a decir a, ¿sí? Si a, mientras a sea menor o mayor, siempre tengo que colocarle hasta dónde va a llegar el ciclo, porque si yo dejo a, entonces siempre a, digamos que a va a existir, aunque tenga un valor en estos momentos de un definer, debería colocarle aquí un valor de 0 inicial. Entonces sea menor
menor que 10. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, lo que va a estar aquí dentro de las llaves, dentro del bloque de llaves, entiendan bloque como una segmentación del código con un ámbito diferente al ámbito inicial. Es decir, esto que está aquí es un ámbito, es como si todo esto estuviera dentro de llaves también, como si todo esto estuviera dentro de llaves. Así, de esta manera, esto no me genera ningún error. Es un bloque, solo que es el bloque, digamos, inicial. Es como si todo esto estuviera dentro de esas llaves, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues el código que se va a ejecutar cuando se cumpla esa condición es el que esté aquí. Yo le voy a decir que mientras esto se cumpla. ¿Y por qué mientras se cumpla? Porque cada vez que él entra debe de aumentar hasta que llegue a 10 y ya pare, ¿no? Si yo no aumento A, pues siempre se va a cumplir por siempre y no me va a generar ningún recorrido. Entonces voy a colocar aquí va a decir lista. ¿Lista qué? Yo le voy a decir que por favor me muestre. Vamos a hacer un console.log. No estoy explicando la sintaxis, no, estoy hablando de la programación imperativa, porque la sintaxis me dice que si voy a utilizar un while, lo que está adentro es lo que se va a imprimir o se va a generar o va a hacer algo, ¿cierto? Alguna funcionalidad, mientras, por eso se llama while, mientras esto de aquí sea verdadero. ¿Cuándo va a ser falso? Cuando ya sea igual a 10 va a ser falso. Entonces, ¿qué le va a decir? Que me imprima lista. Si yo lo dejo así como está aquí, como les digo, va a iterar infinitamente. Entonces aquí, antes de salir del loop, yo le voy a decir que A más. ¿Esto qué significa? Más significa significa A más 1. ¿Sí? A más 1. Eso significa, o podríamos decir A. A ver, yo le voy a decir que súmeme primero el valor anterior de A igual más igual digamos 1, creo que sí, toma A, le suma 1, no, más igual a A más 1. Bueno, A más, para no complicarnos. De esta manera, o A más 1, nosotros vamos a guardar y van a ver que me va a imprimir el arreglo, el prototipo, porque aquí lo que estoy imprimiendo es el prototipo. Va a imprimir, miren, ahí está. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Porque recuerden que comienza en 0, ¿cierto? Si yo quisiera imprimir el valor de A para que ustedes miren, podría decir console.log y digo A. Bueno, esto, pues en JavaScript no necesitamos colocar los puntos y comas, pero esto es programación imperativa, miren. Entonces cuando A vale 0, imprime, A vale 0. Imprime, A vale 1. Imprime, A vale 2. Imprime, A vale 3. Imprime, A vale 4. Imprime, A vale 5. Básicamente es eso lo que estamos haciendo, miren. Ahí está. Imprime A, valor de A. Y va entrando en este loop o ciclo cada vez que se cumpla esto que dice aquí. Esto es programación imperativa. Muchas otras cosas podríamos hacer con esto. Podríamos utilizar otras estructuras como el if, y decimos que si A, digamos que si A es menor que lista el punto length, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Entonces aquí un bloque, lo que les decía, bloque, pero por sintaxis
no por lógica, porque la sintaxis y la lógica tiene muy poco que ver, es decir, así se escribe aunque no tenga lógica. Es como cuando usted dice, ve, ¿y por qué se dice hello en inglés? ¿Por qué hello es hola? No sabemos, realmente no hay una lógica que te diga por qué hello, sino que así se escribe. Ah, que porque, digamos, I am, es yo soy. No hay lógica, los lenguajes se aprenden, no se entienden. Se entiende su estructura, obviamente, pero no hay una lógica para escribir por qué A es A, por qué B es B, por qué C es C, por qué en otros idiomas, por ejemplo, alfa y omega. No hay una forma de explicar eso. Usted simplemente apréndalo y va a aprender. Así son los lenguajes de programación. Entonces la programación imperativa es eso. No tiene una lógica, tiene un flujo. Quiero dejar claro esto. Programación imperativa es un flujo de desarrollo del código. A través de ese flujo, tú vas a... Entonces aquí yo digo que va a suceder console.log. Entonces aquí podríamos decir que ¿qué me va a imprimir? Digamos que vamos a imprimir el valor de lista punto leng, vamos a decir, concatenamos aquí un más y ponemos aquí un, decimos, no, aquí no es con más, aquí es con JavaScript, sí, creo que es con más, y decimos lista tiene tantos k números, valores. Guardamos, vamos acá y ahí me está, dice que tiene cuántos valores, me dice 4 valores. Miren, 4 valores. Si ustedes notan, se está cumpliendo y acá me imprime el tipo de lista. Por aquí abajito lo imprime, el tipo de lista, aquí lo imprime. Esto lo que me trae es un valor entero del total de los elementos de una regla. Entonces allí nos imprimió eso. Entonces por sintaxis hay un else. Si no le coloco el else, entonces si no se cumple eso, no es que si sea negativo, si no se cumple, ¿qué va a suceder? Si no se cumple, entonces puedo volver a copiar este console log y por aquí decir no cumplió, digamos que no se cumple. ¿Pero qué no se cumple? Miren, esto no tiene lógica. Si A es menor que lista.len, entonces tiene tantos valores. Yo podría decir más bien que si A es menor, entonces haga esto o lo otro. Por eso les digo que esta función, esto va a trabajar así usted no tenga lógica. Las estructuras de control se van a desarrollar así usted no tenga lógica. Si está bien escrita la estructura, es sintaxis, no es semántica, no es lógica. Se va a ejecutar. Usted puede colocar aquí capricho si quiere. Capricho. Y si eso se cumple, acaba de decir capricho. A ver, me está haciendo la caché de alguna jugada. Vamos a actualicemos aquí. Obviamente ya no. Ok, sí. Capricho puse fue en falso. Vamos a cortarlo de aquí. Vamos a llevarlo acá. Y vamos a... Listo, ahora sí dice capricho. Listo, 4 caprichos. ¿Tiene lógica? No, pero está funcionando. Eso es programación imperativa. No importa si tiene o no tiene lógica. Va a funcionar. En cambio, la programación declarativa debe tener lógica. Ahora, una cosa muy importante.
la programación declarativa, según su concepto, su forma, ella necesita de la programación imperativa, o sea, necesita que funcionen estas estructuras. Por eso ustedes aprenden, cuando están viendo lógica, lo que es un if, lo que es un while. Vamos a colocarle aquí un valor. Declaremos una variable aquí dentro, digamos let up, para que no nos genere un error, y decimos vamos a decir que es igual a 0 a 1. A ver, while ¿el escrito o qué? Declarémosla acá y usémosla acá, ya, así no nos genera ningún error. Vamos a tener un switch que va a trabajar de acuerdo en unos casos, y hay que pasarle una variable. Podemos pasarle a nuevamente aquí y decir que dentro de este bloque van a haber unos casos, case 1, y decir que aquí va a ir mi bloque, ¿no? Punto y coma, o sea, el valor case 2. Esto va a funcionar igual en todos los lenguajes. Punto y coma. Okay. Siempre va a tener que romper con break antes de salir del caso, ¿no? Para que siempre va a haber un break para que se resuelva solo y no siga, porque si no le doy un break pasa acá al siguiente caso y lo resuelve todo. Y por último tener un default. Sí, listo. Y como es un default, entonces ya aquí ponemos 2 puntos y acá colocamos el resultado del caso de que sea default. Bien, entonces o sea que si no se cumple ninguno de estos por default, vamos a colocar aquí un console.log y vamos a llamarle aquí ninguno. Esto no tiene lógica, pero como les digo, la programación declarativa operativa no necesita de lógica. En la línea 9, ¿por qué la línea 9? Aquí en la línea 9 LED. Sí, claro, porque esto debe ser bar. Listo, ahora sí. Ya no hay ningún error. Se queda cargando, no sé si hay algo allí que ok, sí, porque igual a ok, se está cumpliendo el caso número 1, ¿no? Coloquémosle este console log acá, que ustedes vean que se cumple el número 1, y saquemos este break de aquí, acá, un punto y coma, pasó, punto y coma, ok, y actualizamos. Ok, aquí hay un bucle, miren, no ha salido de ahí. Entonces yo voy a decir si A es vamos a decirle que es diferente de 1, y así nos evitamos que haya un bucle allí. Vamos a volver a ejecutar. Ya se me pegó el navegador por un momento. Si es diferente de 1, vale, aquí F12. Miren, ahora sí.
Miren, ahora sí se cumple. Todo esto se nos va a mostrar ahora sí. F12 para ver la consola. Ahí está nuestra consola. Y miren, imprime. Aquí lo primero que es 4 caprichos. Luego dice ninguno. Aquí ninguno. Luego me imprime el object. A ver, aquí está lista object. Y el lib reload embed. Esto en la línea 38 de la index.html me dice que sí, normalmente esto se va 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Bueno, esa última sí no sé de dónde me está trayendo, pero el hecho es que está funcionando. Esto es programación imperativa. Vamos a trabajar en la programación imperativa con todas las estructuras de control, con todos los tipos de datos y variables. Yo podría decir, en vez de decir de lista, que me diga el de A, me va a decir que es numérico, ¿no? A, vamos acá y me dice que es numérico, ahí dice number, ¿sí? Entonces vamos a ver los tipos de datos, vamos a ver cómo pasar o castear a veces un tipo de dato en el caso de que casi siempre los valores que nosotros traemos de, sí, de un input son tipos strings, hay que castearlos a números y a veces tenemos que eliminar decimales de ciertos valores. Bien, hasta aquí su amigo del lado del código. Fue un placer para mí compartir un poquito de lo que es la programación imperativa. En el siguiente video vamos a ver lo que es la de programación funcional o la programación declarativa. Son 5 paradigmas de programación que si usted quiere comenzar en el mundo del desarrollo debe conocerlos, porque si no entonces vas a ir a ciegas, solo copiando código y bueno, no es la idea, vamos paso a paso y bueno, así van a lograr muchas cosas. Bendiciones, su amigo Lal Código se despide, nos vemos en la próxima ocasión para un video tutorial más. Espero este les guste, denle like, suscríbanse y no desistan